Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Cáncer. Cariño, ¿cómo estás, mi cangrejito? ¿Cómo crees que no te voy a entregar tu lectura bonus si eres puntero, mi querido Cáncer? Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Cáncer, otro punto. Tenga mucho cuidado con las estafas, ¿vale? Yo por YouTube jamás entrego lo que es número personal, ni pido lo que es número personal por YouTube, ¿vale? Y tampoco estoy metido en ningún tipo de asociación de huérfanos, no. Hay perfiles que se están haciendo pasar por mí. Basta que a lo mejor agreguen una arroba, una letra más, ya parece que fuera mi perfil, pero no es. He puesto lo que es en el muro de la comunidad, un perfil que no soy yo, que empieza con arroba. Tenga mucho cuidado, mi querido Cáncer, ¿vale? Yo por YouTube, escuche muy bien, jamás voy a pedir lo que es número telefónico ni voy a entregar. Todo es internamente a través del correo que yo dejo anclado en cada video. Muy bien, Cáncer. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, Cáncer. Muy bien, mi querido cangrejito. Cariño, ¿te ha pasado alguna vez en la cual de repente tú me dices, Richard, hay días en los cuales me siento como muy seguro, muy segura de mí? Hay días en los cuales siento que estoy haciendo las cosas bien, pero por algún motivo, Cáncer, es como que tu estado de ánimo cambia. O de repente hay una persona que te dice algo y simplemente cambia lo que es tu estado de ánimo, Cáncer. Siento que estás como si fueras una montaña rusa de emociones. Hay días en los cuales estás contento, estás feliz. Otros días, cariño, estás triste. Hay días en los cuales de repente sientes esas ganas de tomar lo que es una decisión. Otros días estás inseguro, insegura. Esto pasa mucho, Cáncer. No te sientas mal por eso. Puede ser que yo que sé, en ese día, cariño, pues te topaste con una persona que no está vibrando bien y esto es como un efecto dominó. Recuerda que vosotros, Cáncer, son como esponjas. Absorben posiblemente el estado de ánimo de la otra persona. Por eso que tienes que tener mucho cuidado. Cuando tú de repente conoces a alguien, si le das lo que es un abrazo, estás absorbiendo su estado de ánimo. Si le das la mano, con esto no te digo que te vuelvas, yo que sé, cariño, Richard, entonces, ¿qué hago? ¿Me encierro? No. Tienes que saber cómo funcionan las energías. Si te topas con una persona que tú le das lo que es un abrazo y cambia tu estado de ánimo, automáticamente, cariño, vas, si ves un árbol, lo abrazas. ¿Para qué? Para que haga lo que es una descarga a tierra. O simplemente con las manos abiertas, buscas un jardín, un terreno húmedo, tierra, pones tus dos manos para que descargue toda esa mala vibra. Porque siento, Cáncer, que esos estados de ánimos que tú tienes, posiblemente es porque te estás topando con personas que no están vibrando bien, mi cangrejito. Y como tú eres una persona muy sensible, como una esponja, cariño, absorbes todo de esa persona. Eres como un vampiro energético, pero para mal. Sinceramente, para mal, porque te afecta. Porque mayormente los vampiros energéticos, cariño, te absorben todo lo bueno que tú tienes. Pero es que tú absorbes bueno y malo.
Vamos a ver. Te voy a dar lo que es signos cáncer, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cangrejito. Vamos a ver cáncer, cáncer, cáncer. Vamos a ver. Me sale lo que es un Virgo. Me sale lo que es Tauro o Virgo. Me sale otra vez Tauro. Elemento tierra te sigue mucho. Sagitario o Acuario. Tú ve tomando lo que mejor suene para ti. Vamos a ver iniciales, cariño. Iniciales, mi querido cáncer. Iniciales. Vamos a ver, corazón. La letra E. Otra vez la letra E. La letra Z. La letra C. Muy bien. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver qué consejo te dice el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido cáncer. Vamos a ver, corazón. ¿Qué consejo te da el tarot Z? Me sale lo que es la carta del Rey de Espadas. La espada representa tus deseos. La espada representa tu intuición, tu presentimiento. O que una persona, cariño, ya tiene esa respuesta que tú tanto estás buscando. Entonces, como consejo con la carta del Rey de Espadas, yo te podría decir, cariño, haz caso de tu intuición. Y el otro mensaje, si tú de repente quieres tomar lo que es una decisión o quieres hablar con una persona, en esta semana, cariño, es propicio para que tú lo hagas. ¿Por qué? Porque la carta de Rey de Espadas, cariño, también nos hablan de un personaje que tiene ese poder de la oratoria. Tienes labia. Es una semana, cariño, que de tu boquita las palabras que salgan van a tener ese poder de convencimiento. ¿Me entiendes? Cáncer. Siento un Tauro y un Géminis muy fuerte, sinceramente. Siento, mi querido Cáncer, que si tú me dices, Richard, lo que pasa, Richard, que yo estoy estudiando y tengo que salir a hablar lo que es a público, ¿vale? A mis compañeros, a los directores. Siento, mi querido Cáncer, que es una semana que va a salir bien. O simplemente también es una semana en la cual tú tienes reuniones. Te vas a estar reuniendo con personas, a lo mejor de repente para algo que tú estás buscando para tu propio beneficio. Pero es una semana de reuniones, de encuentros. Que no te sorprenda también, mi querido Cáncer, que posiblemente una persona se pone en contacto contigo y te va a dar esa respuesta que tú tanto has estado esperando, has estado buscando. Vamos a ver qué me dicen, cariño. El tarot de las New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Que Dios y el universo me ayude, Cáncer. Tenemos lo que es la carta del Rey de Pentáculos. Vale. Siento, mi querido Cáncer, que me dice Richard. Siento un poco de estancamiento. Puede ser lo que es en la parte económica, como también de repente lo que es en algo relacionado de esta tierra, la comunicación con una persona. O de repente tú me dices, Richard, estoy intentando aprobar algo, lo intento una vez, 2 veces, 3 veces y no hay manera. Estás como un poco estancado, estancada en algo que tú estás buscando en la parte material o algo que está relacionado con esta tierra. Los sentimientos también, ¿por qué no? Yo lo que siento, mi querido Cáncer, posiblemente puede ser que tú ya tienes una idea o sospechas por qué te está pasando esto. Porque tenemos la carta del Rey de Espadas y la carta también del Rey de Pentáculos. Es como que me dice Richard, tengo algo en mi presentimiento, en mi intuición, que me dice por qué estoy estancado, estancada. Vamos a continuar. Vamos a ver, Cáncer.
La carta del 3 de copas. La carta del 3 de copas, cariño, también representa lo que es triángulos amorosos, como también de repente representa amistades o terceras personas. Para muchos de vosotros, cariño, si tú sientes un estancamiento o un cambio con tu pareja, puede estar relacionado con triángulos amorosos o que una persona le está comiendo la orejita. A lo mejor, yo que sé, corazón, toca algún tipo de tema, de comentario, para que simplemente te pongan lo que es en tu contra. Siento que tú lo estás presintiendo, mi querido Cáncer. Y quizá de repente por eso tú estás teniendo estabilidad emocional. A veces estás contento, a veces estás triste. O me dice Richard, esta es una lectura espejo. La persona que tiene esa estabilidad emocional son ellos. A veces vienen contentos, vienen felices, a veces me buscan, a veces siento que al fin voy a estar con esta persona, luego cambia, desaparece. Pero yo tengo ya algo en mi cabeza de lo que está pasando. Haz caso de tu intuición, Cáncer. Haz caso de tu intuición. Vamos a ver qué más me dicen. Tenemos lo que es la carta del 9 de pentáculos. Cada vez que tú de repente, mi querido Cáncer, lo reclamas a él o a ella, o a esa persona que te está trayendo algún tipo de inestabilidad, esta persona va con ese aire de aquí yo soy el rey, aquí yo soy la reina, tú no tienes por qué hablarme así, estás exagerando las cosas, eres una persona problemática, dramática, eres una persona impulsiva, porque este personaje tiene lo que es la carta de el 9 de pentáculos. Siente que tiene el control de tu vida. Siente que tiene el control de la situación. Y muchas veces de su boquita, mi querido Cáncer, salen sapos y culebras. Es una persona que a veces te hace sentir mal, Cáncer. Vamos a continuar. La carta de la emperatriz. Siento, Cáncer, que muchos de ustedes me dicen, Richard, sí, esta persona me hace sentir mal, pero ya me cansé. Ahora los papeles se van a intercambiar. Ahora soy yo quien va a poner límites. Esta persona todo este tiempo ha tratado de manipularme. Todo este tiempo ha tratado de controlar o de hacerme sentir mal. Pero ya no quiero que siga pasando esto. ¿Por qué? Porque la carta del 9 de pentáculos está al costado de la carta de la emperatriz. Aquí hay un choque de divas, de diosas, de poderosas, de reyes, de reinas. Y haces bien, Cáncer. Haces bien, porque tú también tienes que darte lo que es tu valor. Tienes que darte tu lugar, Cáncer. Va a haber un choque, Cáncer, de diosas, de divas, de reinas. Le vas a decir, hey tú, cucaracha, tranquilo, que aquí la bichota, el bichote soy yo. Ya no voy a seguir dependiendo de ti. Ya estoy cansado de tus reproches. Ya estoy cansado de que siempre me hagas sentir culpable. Cuando no es así, ¿qué me has visto? ¿La cara de tonta, de tonto? Le he dicho a Richard que me preste su chancla y te lo empresto, Cáncer. Te lo empresto, cariño. Ya ha llegado la hora, mi querido Cáncer, que asumas el poder de la situación. No puede ser que este personaje te esté viendo la cara, cariño. 2 chancletazos, cariño. Es así. Aguante blanco. 2 chancletazos. Lo siento, Pepelucho, pero me cansé de ti. Lo siento, Lupe, pero me cansé de ti. Ya está. Eso es lo que tienes que hacer, cariño. Siento, Cáncer, que es como que esta persona se lo tiene muy creído, muy creída, de que tú siempre le vas a estar aguantando sus pulgas. Cuando no es así. Hay un cambio para ti, mi cangrejito. Hay un cambio. Y lo sabes. Tú lo sabes, Cáncer, que hay un cambio. Me encanta tu energía, cariño. Me encanta. Por eso que me sale la carta de Rey de Espadas, ¿no? Por eso, porque vas a actuar de una forma inteligente, Cáncer. Vas a actuar de una forma inteligente. Te acordarás. Vamos a ver qué te dice el Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude
Que Dios del universo me ayude, mi querido Cáncer. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Cáncer. Dice, abra la puerta, escucha. Ha llegado a destino, ahora debe confiar en sí mismo para abrir la puerta que lo llevará hacia el objetivo con el que lleva tanto tiempo soñando. Levante la cabeza y siéntase orgulloso y orgullosa del trabajo que ha realizado. Es un elegido, Cáncer. Yo lo que siento, mi querido cangrejito, que todo este tiempo es como que tú hubieras estado dando siempre mucho a los demás. A lo mejor todo este tiempo, mi querido Cáncer, tú has estado apoyando a una persona económicamente, moralmente también. Siempre has sido tú la persona que has intentado salvar la relación. Siempre has sido tú la persona atento o atenta. Siempre has sido tú la que entregaba el corazón. Cáncer. Pero siento como que tú me dices, Richard, ¿de qué me ha servido todo esto? ¿Acaso ellos han valorado todo mi esfuerzo o simplemente mis sentimientos? No, me han pagado mal, Richard. Y yo te entiendo, Cáncer. Pero era algo, mi cangrejito, que tú tenías que aprender, que tenías que experimentar para que te vuelvas una persona más fuerte y más seguro y más segura de ti mismo, Cáncer. Lamentablemente, mi querido Cáncer, has tenido que tropezarte muchas veces para estar en este punto de reflexión, para darte cuenta que tienes que hacer un cambio o que simplemente, cariño, tienes que darte lo que es tu valor. Pero bueno, corazón, nadie nace aprendiendo, nadie nace sabiendo, esa es la palabra, lo he dicho mal. Nadie nace sabiendo, Cáncer. Entonces, no te sientas mal que si a lo mejor me dice Richard, ¿cuánto tiempo perdido? ¿Cómo es posible que no me di cuenta antes? No pasa nada, Cáncer. Siéntete orgulloso, orgullosa porque tú has hecho las cosas bien. Tú lo has hecho con el corazón. Ellos se lo pierden porque no van a encontrar otra persona como tú. No lo van a encontrar, cariño. Van a encontrar personas que se van a aprovechar de ellos. Y ahí es cuando se van a acordar de ti. Te acordarás, Cáncer. Pero posiblemente cuando ellos vuelvan, va a ser demasiado tarde, porque tú ya estás evolucionando. Ya no eres esa niña ingenua, ese niño ingenuo. No, eres otra persona, Cáncer. Eso es lo que está pasando. Vamos a ver, cariño, qué te dicen los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Que Dios y el universo me ayude. Dice, factores religiosos. Su vida amorosa sufre la influencia de su religión y de su camino espiritual. Vale. Siento, mi querido Cáncer, que muchos de vosotros posiblemente también han estado lo que es en una relación oculta. O de repente, cariño, la persona de tu interés siempre ha sido como muy temeroso, muy temerosa a las etiquetas de la vida. En algún momento puede ser que esta persona piensa que está haciendo mal, o que simplemente, cariño, Dios lo va a juzgar, o la sociedad lo va a juzgar. ¿Cuándo pasa esto, Cáncer? Cuando a lo mejor de repente tú estás con una persona que es de tu mismo género, hombre, hombre, mujer, mujer. Cuando a lo mejor de repente, cariño, tú sabes que esta persona no es feliz con su relación, pero no puede separarse por el momento, pero vosotros tienen lo que es una relación oculta. Entonces, ante los ojos de Dios, esta persona, cariño, está comprometido, está comprometida. Y puede ser que en algún momento vosotros comentan esto. Estamos haciendo las cosas mal. Y sí, están haciendo las cosas mal, pero eres un ser humano. Y te estás dejando llevar por los sentimientos. Pero puedes remediar esto. Puedes decir, Dios, por favor, dame una oportunidad, perdóname. Haz que las cosas se aceleren. Haz que ese hombre, esta mujer se separe. O que simplemente se dé cuenta que nosotros nos amamos.
y no estamos haciendo daño a nadie. El otro mensaje también, mi querido Cáncer, puede ser que a lo mejor tú pertenezcas a lo que es a una congregación, la otra persona a otra congregación, o tú de repente, cariño, estás en una iglesia y en ese círculo, cariño, a lo mejor no están de acuerdo de que tú estés con con un compañero de la iglesia, con el pastor, con la pastora, no están de acuerdo. Y te hacen lo que es la vida de cuadritos. Esas personas, cariño, son malas. Porque la palabra Dios es amor. Simplemente porque a lo mejor tú perteneces a otra religión o porque simplemente no te quieren. Porque esto pasa, Cáncer. Esto pasa, ¿vale? Yo hago muchas consultas. Y si tú supieras lo que yo escucho, y lo siento para las congregaciones, porque tendrían que estar lo que es en paz, en armonía. Parece como que van a una iglesia, posiblemente para estar viendo la vida de los demás. Son chismosos, chismosas, cotillas. Son personas que no quieren el amor, no quieren la paz, no van por la palabra de Dios, van porque se aburren. Porque de repente esa iglesia para ellos es como desconectar, como si fuera un mercadillo. Y no me digan que no es así, porque eso está pasando. Yo hago muchas consultas, y si tú supieras que las peores personas, lamentablemente, están ahí. No digo en todas, pero en el 90% están ahí. Y es una pena. Es una pena, ¿por qué? Porque de repente hay muchas almas que quieren llegar a Dios, pero ven esta situación y se alejan, como me pasó a mí. Sinceramente, Cáncer, a mí me pasó esto. Yo antes asistí lo que es a la iglesia evangelista, Testigos de Jehová, asistí lo que es a los mormones, a los adventistas y a los católicos. Yo pasé por esas cinco religiones, o congregaciones como lo quieran llamar. Y de esas 5, cariño, salí decepcionado. Porque todo es como por el dinero. Todo es como si fuera un mercadillo. Sinceramente, están ofendiendo a la palabra de Dios. Al menos yo tuve esa mala suerte en las 5. Entonces, ¿sabes qué decidí? Decidí llevar a Dios en mi corazón, en mi casa. Decidí hacer obras buenas. Decidí agradar a Dios en lo que pueda, porque tampoco soy perfecto. Yo no soy perfecto, pero me llevé esa decepción. Me llevé esa decepción. Entonces, mi querido Cáncer, siento que la mayoría de ustedes posiblemente también se están llevando esa decepción. Y es una pena. Es una pena, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. ¿Para qué os han elegido la opción 1? La carta del carro es un sí, puede ser que estás lidiando con otro Cáncer. Opción 2. La carta del colgado es un no, puede ser que estás lidiando con un Libra. Vamos a ver, cariño, qué me dicen las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Que Dios y el universo me ayude. Para muchos de vosotros, mi querido Cáncer, hay una persona que posiblemente no es feliz en su relación. Puede ser alguien del elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Es una persona que se está separando y posiblemente vosotros tienen contacto. Es una persona que en estos momentos no sabe lo que quiere. Puede ser de piel blanca, cabello largo, castaño, rojo, rubio o color negro. La carta del 2 de espadas. Hay una persona que se pone nervioso o nerviosa cada vez que coincide contigo. Esta persona, cariño, en algún momento a veces ha querido tener algo con vosotros. O de repente esta persona quiere contarte algo.
pero sus miedos son más grandes. Es como que alguien lo controla, o alguien lo dice, si tú te metes con cáncer, las cosas te van a ir mal. La carta del 4 de copas. Siento que tienes problemas también con los hijos. Puede ser que le estás dando una última oportunidad. Estas personas, cariño, en estos momentos sienten mucha inestabilidad. Tienes que tener paciencia con ellos. Pueden ser de elemento agua, Piscis, Escorpio, Cáncer. O estás con una persona, cariño, que es menor que tú. Pero esta persona, sinceramente, le falta madurez, mi querido cangrejito. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Te recomiendo, mi querido Cáncer, primero tú, segundo tú, tercero tú. Date tu lugar, cariño. Que nadie te subestime. Tú eres especial. Hasta la vista, mi cangrejito. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Tenga mucho cuidado con las estafas. Ya sabes, yo no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Todo es por interno. Te quiero, Cáncer.